Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Gómez Gutiérrez, pertenezco a la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria. La ponencia que voy a presentar tiene por título Incidencia del tiempo de confinamiento COVID-19 sobre el tiempo de acceso a dispositivos de pantalla para uso no escolar en niños y niñas menores de 6 años. Bien, el presente trabajo se inscribe en el contexto del proyecto de investigación que tengo el gusto de dirigir, que se llama Primera Infancia y uso de dispositivos de pantalla y que viene desarrollando desde hace 3 años diferentes líneas de investigación. La situación sobrevenida y provocada por la irrupción de la pandemia COVID-19 y el consiguiente periodo de confinamiento domiciliario de toda la población española durante 99 días, es decir, los que van desde el 15 de marzo al 21 de junio de 2020, ha supuesto una situación anómala en la vida de las personas y más concretamente en la de los ciudadanos más pequeños. Permanecer durante un periodo tan prolongado encerrados en los domicilios ha supuesto una gran cantidad de cambios que sin duda alguna supondrán algunas alteraciones en las constantes vitales importantes para la infancia y para su crecimiento. La que nos importa más en este caso tiene que ver con las características del acceso y uso que hacen los pequeños a los dispositivos móviles de pantalla o DMPs. Niños entre los 3 y los 6 años. Los objetivos que nos planteábamos en esta investigación era, por un lado, analizar si el nivel académico formativo de los padres, de la madre y del padre, ha podido influir o puede influir sobre los posibles cambios que se haya producido en el tiempo de uso de los dispositivos de pantalla durante la pandemia COVID-19. El segundo era conocer las posibles diferencias entre el tiempo de uso de los dispositivos de pantalla de los niños y niñas que viven en un medio urbano y aquellos que viven en un medio rural durante este tiempo de pandemia. Tercer objetivo era comprobar si la escolarización supone un factor de prevención contra el aumento en el tiempo de conexión y uso de los dispositivos de pantalla respecto a aquellos niños que no están escolarizados y que por lo tanto permanecen durante toda la jornada en el hogar o en el ambiente familiar. Y por último, era conocer si la situación de confinamiento domiciliario producido durante la pandemia COVID-19 ha supuesto un cambio en la cantidad de tiempo que los niños y niñas dedican diariamente al uso de los dispositivos de pantalla. La metodología que utilizamos ha sido para la realización de este trabajo ha sido un análisis de carácter descriptivo correlacional ex post facto, para el cual se ha analizado una muestra de 377 familias con hijos e hijas en edades comprendidas entre los 3 y los 6 años, en edad, por lo tanto, de educación infantil de segundo ciclo. A estas familias se les han pasado el cuestionario 3 veces. Para la recogida de datos se ha empleado un cuestionario online y el análisis ha seguido un análisis estadístico simple con análisis de relaciones entre las variables. Bien, los resultados, dicho muy de pasada, que hemos obtenido, nos permiten comprobar que se ha producido un aumento considerable en el tiempo de acceso y uso de los dispositivos o a los dispositivos de pantalla en este grupo de infancia comprendido entre los 3 y los 6 años. Se han analizado 12 grupos de población. Estos grupos de población están segmentados en función de 3 características. El nivel de estudios de los padres, tanto madre como padre, dividiéndolos en estudios primarios, secundarios y superiores. En segundo lugar, si viven en un entorno urbano o rural. Y en tercer lugar, si los niños están escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil o bien no están escolarizados todavía, dado que esa edad todavía no es obligatoria y por lo tanto es de escolarización opcional. Aunque hay pocos niños no escolarizados, es verdad que a verlos, haylos. En cuanto a los resultados que hemos obtenido, solamente me pararé en los más significativos por la escasez de tiempo.
y porque no es el espacio más adecuado para poder dar una gran cantidad de cifras, podremos decir lo siguiente. Se ha analizado el tiempo de acceso y uso de los dispositivos móviles y de la televisión en 3 momentos significativos. Estos son los momentos en los que se ha pedido a las familias que contestaran al cuestionario. Uno, el tiempo de prepandemia, podríamos decir, aquel que es previo al momento de la declaración de la pandemia, y que nosotros contábamos ya con esos datos porque muy poco tiempo anteriormente habíamos hecho precisamente el estudio del uso, del tiempo de uso y de las características de uso que hacían los niños de esta franja de edad de los dispositivos móviles de pantalla y de los DMPs, de los DMPs y de los DPTVs, es decir, de la televisión también. Y por lo tanto ese dato prepandemia ya lo teníamos. El segundo momento era el confinamiento domiciliario COVID-19, que como todos sabemos fue desde el día 14 de marzo hasta el día 21 de junio. Y en el tercer momento que hemos analizado es el tiempo de uso en el posconfinamiento, es decir, una vez que se superó la época del confinamiento y los niños regresaron al colegio en el mes de septiembre. Y se hizo durante el mes de septiembre y el mes de noviembre de 2020. Los datos más significativos, diré solamente algunos, en función del uso, por ejemplo, podemos ver que el uso más elevado durante el tiempo de la prepandemia se encuentra entre niños de entorno urbano, no escolarizados y con familias con un nivel formativo de carácter primario, es decir, estudios primarios. Y en ese sentido vemos que en la prepandemia hay un uso de 216 minutos diarios, según información de los padres, es decir, unas 3 horas 46 minutos. Posteriormente, durante el tiempo del confinamiento, aumenta a 366 minutos diarios, es decir, hay niños que llegan hasta las 6 horas con 6 minutos diarios, claro, estaban todo el día en casa, y durante el posconfinamiento se reduce este tiempo del confinamiento, pero sigue siendo más elevado que en la prepandemia o preconfinamiento, y se queda en 287 minutos, es decir, unas 4 horas aproximadamente de uso, 4 horas, casi 5 horas de uso diario. En los 3 casos son familias con estudios de carácter primario. Después encontramos en el tiempo más elevado de uso diario, por ejemplo, en el medio rural, en el tiempo de la prepandemia, hablamos de 95 minutos diarios, 1 hora 35 minutos, como se puede ver, bastante más bajo. Y esto estamos hablando de niños escolarizados en entorno rural, que los anteriormente que citábamos, ¿no? O 215 minutos en el tiempo del confinamiento o 106 minutos en el tiempo del posconfinamiento. Vemos la misma dinámica, es decir, aumenta bastante el uso de dispositivos durante el tiempo del confinamiento respecto al preconfinamiento y vuelve a descender un poco, pero no llega otra vez a normalizarse, digamos, o a generarse un tiempo de uso como era anterior. Lo que queremos decir es que lo que parece que ha quedado es, después del confinamiento, se ha quedado la situación utilizando más tiempo de lo que utilizaban los dispositivos móviles de pantalla antes del confinamiento. Desde el punto de vista del uso más bajo, lo vemos en verde, 2 ejemplos. Tenemos más a la derecha el tiempo más bajo de uso diario, lo encontramos en niños de entorno rural, escolarizados y además cuyas familias pertenecen o tienen estudios superiores. 34 minutos antes del confinamiento, 154 aumenta también, pero en menor medida durante el tiempo del confinamiento, y se reduce un poco en el tiempo del posconfinamiento, que se quedaría en 54 minutos diarios. Y por otro lado tenemos en la tercera columna el tiempo más bajo
de uso diario en niños de entorno urbano y no escolarizados. Son 4 ejemplos, ¿no? Vemos exactamente lo mismo, pero aquí lo que nos encontramos es que no están escolarizados, son de carácter urbano, pero si los comparamos con los niños de la segunda columna, que es igual, la única diferencia es que los primeros, los de la segunda columna, son niños que sus familias tienen niveles formativos de primaria y los de la tercera columna de carácter superior. Vemos que en la tercera columna aparecen 120 minutos previos al confinamiento, 2 horas, 240 durante el tiempo del confinamiento, es decir, se dobla el tiempo diario y vuelve a reducirse un poco durante el tiempo del posconfinamiento. Bien, son datos que son muy relevantes. En todos los grupos estudiados se ha producido un aumento en el tiempo de acceso y uso de los pequeños a los dispositivos de pantalla si comparamos con el tiempo de la prepandemia con el confinamiento. Además, durante el posconfinamiento se ha producido una cierta vuelta a la situación de la prepandemia, aunque no obstante parte del tiempo empleado de más permanece en los hábitos de uso. Bien, se ha comprobado que los niños y niñas de entorno rural permanecen en general durante menos tiempo conectados a los dispositivos de pantalla que aquellos que habitan en la zona urbana. Otro resultado que podemos sacar de los datos obtenidos es que se ha comprobado el nivel formativo de las familias parece condicionar el tiempo de uso de los dispositivos de pantalla por parte de los niños y niñas menores de 6 años en el ambiente familiar. A mayor nivel de estudio se reduce el tiempo de conexión. Y por último, también hemos comprobado en los resultados que el hecho de estar escolarizados en el segundo ciclo de educación infantil supone una ventaja en la prevención del tiempo de conexión adecuado para el correcto desarrollo infantil. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las agencias internacionales, por ejemplo, la Asociación Americana o Canadiense de Pediatría, recomiendan tiempos de uso menores de 3 horas diarias para niños y menores de 6 años. Aquellos no escolarizados están sometidos en general a un mayor riesgo de sobreestimulación de pantalla. Pensemos que tenemos poblaciones en este estudio que llegan incluso a las 6 horas diarias durante el tiempo de confinamiento o a las 4 horas 47 minutos al día en el posconfinamiento y que estaban antes de la prepandemia ya por encima, 3 horas 46 minutos. Bien, y para acabar estas conclusiones que siguen, el tiempo de confinamiento domiciliario vinculado a la pandemia COVID-19 ha supuesto un aumento considerable del tiempo de uso de dispositivos de pantalla que se ha mantenido en parte en el tiempo del posconfinamiento. Los tiempos de acceso y uso de los dispositivos de pantalla ya estaban en la prepandemia, en algunos casos por encima de los niveles máximos recomendados, habiéndose disparado al alza durante el tiempo del confinamiento y manteniéndose un cierto aumento posterior. El nivel formativo de las familias parece influyente en el tiempo de conexión permitida a los niños y niñas menores de 6 años. Residir en una localidad de carácter rural ofrece formas de vida y oportunidades alternativas que llevan a niños y niñas a un uso más moderado de los dispositivos de pantalla. La escolarización en el segundo ciclo de infantil ofrece alternativas que parecen limitar el tiempo de acceso y uso de dispositivos de pantalla. Muchas horas en casa sin muchas alternativas lleva a un empleo de los dispositivos de pantalla similares a lo que se puede llamar un canguro virtual, abusando de ello. Y por último, que es básica, creemos, la concienciación y formación familiar para el uso responsable y adecuado de los dispositivos de pantalla. Pues hasta aquí la presentación que quería hacerles. Muchísimas gracias por su atención.